Hola, bienvenidos al canal de Biología. Hoy vamos a explicar la estructura de la membrana plasmática. Estamos dentro del tema o la unidad 7, que es el de la membrana plasmática y otros orgánulos membranosos. Bien, la membrana plasmática, o también llamada membrana celular, es una membrana biológica de unos 7,5 nanómetros y unos 10 nanómetros de grosor. Es solo visible al microscopio óptico, que define el límite de la célula. Aquí podemos ver varias imágenes donde podemos observar la membrana plasmática. Aquí tenemos la membrana plasmática de una célula, la membrana plasmática o membrana de una mitocondria, y aquí la estructura de la membrana nuclear, que es la misma estructura que la membrana celular o la membrana plasmática. Esta membrana es fácilmente modificable y permite movimientos y deformaciones en un gran número de células. Según su composición química, sigue un modelo que se llama el modelo del mosaico fluido. Es el modelo de Singer y Nicholson del año 1972. Químicamente, la membrana plasmática está formada por un mosaico fluido de fosfolípidos en el que se disponen proteínas de forma irregular, cantidades variables de colesterol, ya veremos que el colesterol solamente en la membrana de las células animales, y sobre la superficie restos de oligosacáridos, que están unidos a lípidos, formando los glucolípidos, o están unidos a proteínas, formando las glucoproteínas. Bien. Una de las principales características de esta membrana celular o plasmática es que las moléculas pueden intercambiarse con otras su disposición a lo largo de la bicapa, ¿vale? Es decir, una molécula de un lado de la membrana puede ser intercambiada con otra molécula que se encuentre a otro lado de la membrana. Bien, el término de mosaico fluido hace alusión a que los lípidos y proteínas pueden hacer movimientos de traslación y de rotación dentro de la bicapa, ¿vale? Por eso es fluida y es un mosaico. Como podéis ver, es un mosaico hecho con trocitos que son los fosfolípidos, las proteínas, ¿vale? Observad aquí la estructura, veis la doble capa de lípidos que vamos a estudiar ahora, las proteínas que están embebidas, están englobadas ahí dentro de la membrana plasmática, algunas proteínas que sobresalen, ¿vale? Esto es muy típico de las células animales, esta membrana o esta estructura externa que sobresale llamada glucocáliz, ¿vale? De la membrana plasmática. Bien, la membrana celular podemos decir que es asimétrica, es decir, no hay lo mismo hacia el exterior, hacia la capa exterior que hacia la capa interior, y es fluida. Repetimos, los lípidos y las proteínas se pueden mover, se pueden desplazar en su seno mediante ciertos tipos de movimientos. Aquí tenemos otro dibujo esquemático de la membrana plasmática, donde podemos ver la bicapa lipídica, las dos capas de lípidos, ¿vale? Esto es un lípido, esto es otro lípido, acordaros de sus cabezas polares hacia el medio acuoso y las colas, que son apolares, hacia el interior, huyendo del agua. Bueno, aquí tenemos varias microfotografías también electrónicas de la membrana plasmática. Esto sería la que tenéis a este lado de la izquierda, esto sería una célula con su membrana plasmática y esto es otra célula con su membrana plasmática. Y aquí podemos ver la membrana plasmática de unas estructuras que estudiaremos más adelante, que son las microvellosidades. Bueno, vamos a ver cuál es la composición de la membrana plasmática. En primer lugar, por porcentaje nos encontramos con los lípidos de la membrana. Los lípidos principales son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, si os acordáis, están formando una bicapa lipídica. Estos fosfolípidos tenían una cabeza formada por el ácido fosfórico, un alcohol de cabeza y la glicerina, y dos ácidos grasos, uno que era saturado y otro que era insaturado. Esto eran las colas o la parte apolar hidrofóbica, esto era la cabeza o parte polar hidrófila. También nos vamos a encontrar con colesterol. El colesterol es un lípido esterólico que solo se encuentra en las membranas de las células animales, ¿vale? La membrana plasmática de los procariotas no presenta esteroles y el porcentaje de fosfolípidos va a ser distinto al que nos encontramos en las células eucariotas. En las arqueobacterias o arqueas, en vez de ácidos grasos, hay unidades repetitivas de isopreno, que están unidas por unos enlaces ester a la glicerina, como vimos en temas anteriores. Bien, fijaros cómo la representación de este fosfolípido se hace con la cabeza polar hidrófila y estas dos colas. Según el segundo alcohol de cabeza, si las íbamos a nombrar. Por ejemplo, tenemos la fosfatidilcolina,
fosfatidilserina, etanolamina, inositol, etc. Algunos lípidos también se encuentran unidos a glúcidos, formando los que son los glucolípidos. Y dentro de estos glucolípidos, los más importantes son los esfingoglucolípidos, entre los que destacan los cereblósidos y los gangliósidos. Esto sobre todo en la cara externa. Bien, los ácidos grasos saturados lo que van a hacer es que van a incrementar la viscosidad de la membrana y además los insaturados aumentan la fluidez de dicha membrana. Los fosfolípidos son el principal componente, como hemos dicho antes, son lípidos anfipáticos, van a formar esa bicapa, dos capas lipídicas, y la distribución es asimétrica, no es lo mismo lo que hay, los mismos lípidos los que hay en la cara externa que los que hay hacia la cara interna. ¿Vale? Recordemos otra vez esa cabeza polar, hidrófila, y esas dos colas apolares hidrofóbicas, ¿vale? Comportamiento anfipático. Bien, aquí tenemos otra representación de estos lípidos, la parte polar, ¿vale? Que es todo esto, el segundo alcohol de cabeza, el ácido fosfórico y la glicerina, y esto es el ácido graso saturado y el ácido graso insaturado. Otro ejemplo para que lo veamos, ¿vale? Como vemos la cabeza polar o hidrófila y las dos colas con los ácidos grasos. Esta es la representación esquemática y aquí lo vemos en la doble capa lipídica, por eso es bicapa, dos capas lipídicas, las cabezas polares y las colas que están escondidas, se esconden hacia el interior, ¿vale? Porque son hidrofóbicas, huyen del agua. Aquí tenemos los diferentes fosfolípidos que nos podemos encontrar, ya los vimos, los fosfatidilcolina, etanolamina, serina, ¿vale? Etcétera. El colesterol, hemos dicho antes, que solamente se encuentra en las células animales y su función principal es la de regular la fluidez de la bicapa lipídica. Es decir, endurece las membranas, reduce su fluidez y permeabilidad. Tiene carácter anfipático, también tiene su cabeza polar, que es el grupo H, y su cola hidrofóbica, ¿vale? O apolar. También la distribución es asimétrica, no vamos a encontrar la misma molécula de colesterol hacia la cara externa que hacia la cara interna. Impide también que los lípidos se unan entre sí, lo que produciría rupturas en la membrana. Aquí podemos ver cómo está la distribución de los lípidos, fijaos el colesterol, ¿vale? Cómo está la parte polar, estaría más en contacto con la parte exterior o interior, y la parte polar se encontraría más resguardada, ¿vale? Esto sería una membrana de una célula animal, ya que tiene colesterol. Y recordemos que las membranas celulares de los vegetales no tienen colesterol. Bien. La fluidez de una membrana va a depender de varias cosas, principalmente de tres, que son la temperatura, que según aumentamos la temperatura aumenta la fluidez de la membrana, la naturaleza de los lípidos, es decir, el tipo de lípido, los dobles enlaces, es decir, las insaturaciones, lo que hacen es que a mayor número de dobles enlaces, mayor fluidez, porque hay menor número de fuerzas de Van der Waals. Y luego la longitud de la cadena. A mayor longitud de la cadena, menor fluidez. Los lípidos insaturados y de cadena corta van a favorecer ese aumento de fluidez. Y luego la presencia de colesterol. El colesterol endurece las membranas y reduce, por lo tanto, la fluidez y, por lo tanto, reduce la permeabilidad. Los movimientos que pueden realizar estos lípidos son de tres tipos. Son el movimiento de rotación, ¿vale? El movimiento de flexión, menos importante, el de difusión lateral, y el de flip-flop. El de rotación supone el giro de la molécula lipídica en torno a su eje mayor. Es bastante frecuente y es el responsable en gran medida de los otros dos movimientos. El de difusión lateral, es decir, se intercambia un lípido por otro de posición. Las moléculas lipídicas pueden difundirse libremente de manera lateral dentro de la bicapa. Es el movimiento más frecuente. Y luego el movimiento de flip-flop es poco frecuente, ya que es muy desfavorable energéticamente, y es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra, y esto se hace gracias a unas enzimas llamadas las flipasas. Bien, luego tenemos las proteínas de la membrana, que las proteínas de la membrana suelen ser, la mayoría, o por no decir todas, son globulares. Se van a mover por difusión lateral, también tienen distribución asimétrica, no son las mismas las que hay en la parte externa que las que hay en la parte interna. Tenemos básicamente dos tipos de proteínas, que son las proteínas periféricas o extrínsecas, que tienen carácter hidrofílico, por lo que están adheridas a la superficie de la membrana a través de interacciones con otras proteínas integrales y con las cabezas polares de los lípidos de la membrana. Y luego tenemos las proteínas
integrales o intrínsecas, que tienen carácter hidrofóbico, por lo que aparecen inmersas en la bicapa lipídica e íntimamente unidas a las regiones apolares de los fosfolípidos. Hay un tipo especial de proteínas integrales o intrínsecas que son las proteínas transmembrana. Se trata de unas proteínas integrales que atraviesan completamente la bicapa, dejando sus extremos de carácter hidrofílico expuestos al medio acuoso. Son mayoritariamente tipo glucoproteínas, cuyos lípidos, que son hidrófilos, aparecen siempre expuestos en la superficie de la célula. Vamos a verlo, ¿vale? Fijaros aquí, tenemos las proteínas, tenemos unas proteínas, perdón por la imagen, ¿vale? Tenemos unas proteínas integrales que están integradas en la membrana. Fijaros cómo aquí tenemos una proteína que está completamente sale hacia afuera y hacia adentro, que es una transmembrana, atraviesa la membrana completamente. Estas proteínas, como decía antes, son mayoritariamente glucoproteínas, es decir, son proteínas unidas a una parte glucídica. Y luego tenemos las proteínas periféricas, que están adheridas a la superficie de la membrana a través de interacciones, decíamos, con las proteínas integrales y con cabezas polares de los lípidos de la membrana. Estas serían las periféricas, las que están justo hacia el interior. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Bueno, antes de ver la otra imagen, también comentaros que los glúcidos que vamos a encontrar en la membrana están en forma de glucolípidos y de glucoproteínas. Están localizados generalmente en la capa externa, solo en las células animales, y van a constituir el glucocálix. Tiene distribución de tipo asimétrica, ¿vale? Las funciones del glucocálix son muy variadas: la protección de la superficie celular contra daños, intervenir en fenómenos de reconocimiento entre células, conferir viscosidad a las membranas, comunicaciones intracelulares, propiedades inmunitarias, reconocimiento y fijación de determinadas sustancias, etc. ¿Vale? Aquí tenemos algunos reconocimientos celulares. Por ejemplo, los virus tienen que, la proteína S, os acordáis del coronavirus, tiene que reconocer a un receptor que hay en la membrana plasmática para poder entrar. Entonces, ese receptor es lo que se conocería como el glucocálix, ¿vale? Bueno, las funciones de la membrana plasmática, como ya sabéis, que van a proteger a la célula, delimita a la célula, mantiene la forma de la célula, regula el transporte de sustancias, permite que las células se puedan comunicar con células vecinas, permite que se puedan reconocer unas células con otras y permiten la motilidad de algunas células u orgánulos. Bien, antes de nada voy a volver otra vez a una presentación de membrana plasmática para explicaros nuevamente toda la estructura de esa membrana para que la reconozcáis. Fijaros, aquí la tenemos, tendríamos la cara externa y la cara interna de la membrana. Lo importante es que veáis que está formada por tres componentes, que son los lípidos, ¿vale? Formando esa bicapa lipídica, son los fosfolípidos, también vamos a encontrar esfingolípidos, vamos a encontrar también colesterol, solamente en las células de tipo animal. Vamos a encontrar proteínas que pueden estar integradas en la membrana. Fijaros que esta proteína solamente está integrada y que sobresale un poco hacia la superficie externa, pero vamos a encontrar también proteínas integrales que están totalmente integradas, que sobresalen por la cara externa y por la cara interna. Estas proteínas se llaman proteínas transmembranas y generalmente se unían a glúcidos, formando glucoproteínas. Y luego tenemos las proteínas periféricas, que están en la periferia. Fijaros aquí, en esta periferia. Y luego la doble capa de lípidos con estos fosfolípidos, ¿vale? Las cabezas polares hacia el exterior y las colas apolares hacia el interior. Recordad que este modelo, el modelo de Singer y Nicholson del año 1972, se llama modelo del mosaico fluido y que explica la estructura molecular de la membrana biológica. Resumiendo, la base estructural de la membrana es la bicapa lipídica formada por esos lípidos anfipáticos, en su mayoría fosfolípidos. A esta bicapa se asocian en mayor o menor proporción y de forma irregular colesterol, solamente en las membranas animales, y proteínas. Las membranas biológicas además son fluidas, puesto que sus lípidos y proteínas se desplazan en su seno mediante movimientos de traslación, rotación, incluso movimientos de flip-flop. La fluidez está regulada por los fosfolípidos y por el colesterol. Y por último, las membranas biológicas son asimétricas en cuanto a la disposición de sus componentes moleculares. Quiere decir que no es lo mismo lo que hay hacia afuera que lo que hay hacia adentro. Y los restos de azúcares, es decir, los glucolípidos y las glucoproteínas, siempre se localizan en la superficie de la monocapa externa, es decir, hacia el exterior, formando el glucocálix. Tiene mucho que ver con el reconocimiento celular.
Bueno, espero que os hayáis enterado un poquito de lo que es la estructura de esta bicapa lipídica y el modelo del mosaico fluido.